Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que Dios mediante tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo de gracia que aún Dios concede a la humanidad. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación en la Biblia, cómo Dios ha dispuesto liberar al ser humano completamente del pecado y también de los males de este mundo para reintegrarlo, para restaurarlo a un estado original con el cual el hombre fue creado en este mundo. La vida cristiana ha sido dispuesto para poder prepararlo al creyente para la vida futura. Una vida cristiana es recibir la vida de Cristo y aprender a vivir en esa vida. Ese es el mensaje de salvación que la Biblia presenta. Necesitamos estudiar profundamente, ampliamente, examinar, analizar, pidiendo sabiduría de Dios, dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo inspiró las palabras de Dios y solo el Espíritu Santo puede aclararnos, puede darnos claridad, porque hay muchas partes, dice en la palabra de Dios, difíciles de entender, lo cual dice los indoctos con sabiduría humana se ven expuestos a torcerlos, a comprenderlos humanamente como si fueran palabras de seres humanos sabios, y con el cual dice que se pueden desviar del camino recto para su perdición. Y al mismo tiempo, si enseñan eso, será para la perdición de los demás. Entonces necesitamos comprender el correcto significado de cada palabra, de cada mensaje. Y realmente Jesús vino a este mundo hace 2000 años atrás para poner la verdad en su lugar, para poder mostrar al mundo el verdadero amor de Dios para salvar a la humanidad. Porque en aquellos días, cuando Jesús estaba en esta tierra, el mensaje de salvación había sido mal presentado. Los judíos, el pueblo de Israel, lo habían hecho difícil la salvación, difícil la vida religiosa. Lo habían hecho difícil cumplir las ceremonias, los cultos y todo lo que se refiere con relación a la religión. ¿Por qué lo hicieron difícil? Porque ellos pensaban de que el ser humano carnal, con su fuerza humana, con su sabiduría, con su disposición, con sus talentos, con sus habilidades, ellos pensaban y creían de que el hombre puede cumplir, puede aprender, puede buscar a Dios a su manera y así llegar a ser buenos y recibir la salvación. Por eso el apóstol Pablo dice: Israel, que iba tras una ley de justicia, como por obras de la ley, no alcanzó a ser justo, no llegó a ser bueno,
no llegó a liberarse del pecado que está en el ser humano ni de los pecados de este mundo, ni del enemigo. Por eso Jesús, cuando vino a esta tierra, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él siempre ha sido mentiroso, nunca perseveró en la verdad. Lo importante entonces es buscar el camino correcto, buscar la forma correcta de comprender el Evangelio. La salvación, la vida cristiana, la vida eterna, una vida de obediencia, solamente es por medio de Cristo. Podemos quizás poner un ejemplo sencillo, ya que estamos en una era moderna de tecnología. Cuando un ser humano quiere tener algo, vamos a hacernos la idea. Si uno quiere tener un coche, un vehículo, un carro nuevo, y se compra el carro nuevo, o quiere tener algún aparato moderno, se compra, ahora tiene que aprender a manejarlo conforme lo indiquen los catálogos. Viene con su manual de orientación para manejarlo, para usarlo, para cuidarlo. Ese aparato, ese artefacto o ese vehículo, como quieran poner el ejemplo. Así solamente entonces uno puede beneficiarse con el uso de esos aparatos. La salvación es algo similar. La salvación se recibe por fe y gracia. En otras palabras, la vida cristiana, una vida buena, de obediencia, un carácter bueno, una sabiduría buena, se recibe por fe y gracia. A eso se llama salvación, vida eterna. Recibir por fe y gracia. Pero una vez recibido, el ser humano tiene que estar dispuesto a ya no vivir en su vida antigua, a ya no vivir bajo la dirección de la vida carnal, de la mente humana, del yo, del ego, porque va a recibir una vida nueva, con mente nueva, corazón nuevo, nuevos planes, nuevos propósitos, nuevos deseos, nueva vida totalmente. No puede vivir en las dos vidas. De una fuente no pueden salir agua dulce y amarga, dijo Jesús. Esa es la verdadera salvación del cual la Biblia habla. Pero muchos, al no entender bien o al escuchar las enseñanzas, creen y piensan de que tienen que esforzarse, tienen que tratar de cumplir, tienen que tratar de obedecer, tienen que ir a las reuniones, a los cultos, y no pueden. Muchos prometen ser fiel a Dios y no pueden. La vida cristiana no es entonces vivir en vida carnal, con fuerza carnal y con sabiduría carnal, terrenal del mundo. Es primero por fe, sin obras de la ley, recibir una vida nueva, recibir el Espíritu Santo
que tiene poder para engendrar una nueva vida. Así como el Espíritu Santo engendró o hizo posible que Sara, que ya estaba ya fuera del tiempo de que las mujeres pudieran concebir un hijo, el Espíritu Santo hizo posible que concibiera en su vientre. Y el Espíritu Santo igual obró en Abraham. Abraham también ya era viejo, casi de 100 años de edad. Imposible para el ser humano. Por el Espíritu Santo dio lugar a que pueda engendrar un hijo y se cumplió la promesa de Dios. Esa es la obra de Dios, que quiere el Espíritu de Dios, está dispuesto a engendrar una nueva vida en el creyente, darle una vida santa, es decir, la vida de Cristo. A eso se llama recibir la justicia de Cristo, recibir una vida recta, una vida santa, una vida lleno del amor de Dios y lleno del Espíritu Santo y de la gracia de Dios. Así entonces el cristiano puede empezar una vida nueva y desechar y dejar la vida antigua. Ahora sí el cristianismo va a funcionar. Ahora sí el verdadero cristiano está apto, está preparado, ha nacido para poder vivir en experiencia lo que enseña la Biblia. Con el poder, la vida y la gracia de Dios podrá cumplir toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, todo lo que dice las leyes de Dios, todo lo que el Antiguo y Nuevo Testamento dice, todo lo que los testimonios hablan, todo podrá cumplir porque tiene vida nueva. Pero con la vida antigua, imposible. Está claramente detallado en la Biblia, Romanos 8:7. El hombre carnal es enemigo de Dios. Un enemigo no puede cumplir, ni prometer ser fiel, ni obedecer a Dios, no puede. Ni puede sujetarse a las leyes de Dios, dice. Por eso estamos estudiando en este tiempo cómo estudiar la Biblia y llegar a una correcta comprensión y fe en la palabra de Dios. Entonces, estamos en el estudio número 531 de esta serie. Y por la gracia de Dios, estamos decididos a continuar estudiando esta ciencia de la salvación, la ciencia de Cristo crucificado, la ciencia de la verdadera educación por medio de la Biblia. En el estudio anterior hemos estudiado el peligro de que los jóvenes, las señoritas y todos en general, el peligro de buscar la educación de este mundo. La educación de este mundo fue inventado, fue creado por el enemigo de Dios, Satanás. Satanás quiso imitar a Dios porque Satanás nada crea, nada inventa, sino lo adapta. Satanás sabe muy bien que el ser humano o los hijos de Dios, al tener la vida de Dios,
la imagen de Dios, el carácter de Dios. Los hijos de Dios, así como los ángeles y los seres humanos en otros mundos, todos los hijos de Dios tienen un guía, un maestro, un maestro, el Espíritu Santo, y la gracia de Dios que los guía, que los educa, que los disciplina, que los mantiene firmes, que los sostiene. Un hijo de Dios no puede vivir sin dirección, sin guía, sin maestro, es el Espíritu Santo. Solo así puede mantenerse firme y feliz, libre de todo mal, completa dependencia de Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces Satanás dijo: ahora que el ser humano, por causa del pecado, está separado de Dios, el ser humano está ahora solo, no tiene a quien consultar, no tiene un guía, no tiene un Dios, no tiene esperanza, no tiene fe, es incrédulo. Entonces Satanás dijo: vamos a establecer escuelas, colegios, universidades, centros superiores, donde los maestros reemplacen al Espíritu Santo y donde los seres humanos busquen educación, instrucción, donde aprendan leyes. Así el enemigo adaptó la educación humana, confiar en los maestros, confiar en los sabios, confiar en los hombres, confiar en los poderosos. Maldito el varón que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Pero sin embargo, el plan de salvación presenta de que si el pecador reconoce y está dispuesto a recibir una nueva vida, le espera la escuela de Cristo. Y el Espíritu Santo será el único maestro. Y el libro de texto, la palabra de Dios, la naturaleza. Ahí está. Y su escuela en el campo, en la naturaleza. Allí tiene el laboratorio, allí tiene todo. Esa es la diferencia. Entonces, no debemos equivocarnos, no debemos confundirnos, no debemos pensar mal. La educación que Cristo ofrece es para el que está en Cristo, que es nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. La escuela de Cristo, la educación superior de Dios, es para el verdadero cristiano que vive unido a Cristo, que permanece en Cristo, que ya ha renunciado al yo, al hombre carnal y al mundo, y está dispuesto a dejar todo por seguir a Cristo. Para ellos es la educación verdadera de Dios. No es el Evangelio, no es decir al joven, a la señorita o a cualquier hermano, a cualquier ser humano, decirle: mira, la educación del mundo no es bueno, no estudies. No es decirle: no estudies los libros, no te eduques, no es así. No es hacerle dejar por órdenes, por mandatos, por consejos, por reprensiones, no. Si el joven, la señorita, no tiene a Cristo, no tiene vida nueva, no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el amor de Dios, no tiene el carácter de Cristo, no es hijo de Dios todavía, entonces no se le puede prohibir.
está sin Dios, sin esperanza. Para poder sobrevivir en este mundo de pecado, tiene que prepararse para sobrevivir en este mundo. Igual acontece con los trabajos, las actividades. No se le puede decir que tiene que dejar sus trabajos, sus negocios, sus actividades. No. Pero si tiene a Cristo, si tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo hará esa obra de desprenderlo, de liberarlo. Cristo dice, yo soy la verdad y la verdad os liberará. Pero hoy el mundo religioso, los líderes del cristianismo, dan a entender mal la palabra de Dios, lo hacen una carga, lo hacen un mandato, lo hacen un consejo, una reprensión y le dicen, tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, ya no hagas esto. Pero el ser humano todavía no ha comprendido el plan de salvación. No tiene todavía la vida de Cristo, la justicia de Cristo. No está lleno del Espíritu Santo y la gracia de Dios. No tiene el carácter de Cristo. Entonces, ¿cómo va a dejar? Lo han hecho difícil la religión. Le han impuesto cargas, mandatos, acuerdos, planes. Jesús dijo, ni ellos pueden mover esas cosas con un dedo y ponen cargas. No es así. Dios realmente no es un Dios que impone, que manda, que pide, no. Dios es un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios compasivo. No puede pedir al hombre lo que el hombre no tiene y no está dispuesto a cumplir. Dios primeramente le cambia de vida, le da nueva vida, fuerza espiritual, no fuerza humana, fuerza espiritual, una mente recta, santa, pura, poderosa como de Daniel le da. Y una nueva vida espiritual con el carácter de Cristo, y le llena de su espíritu como guía, y le da su gracia. Ahora sí, Dios le dice, todo lo que el Espíritu Santo te diga a tu conciencia, a tu mente, porque tú has aceptado por guía, y Él ha engendrado una nueva vida. Ahora sí, tienes que mantenerte obediente al Espíritu Santo. ¿Y qué le va a enseñar y qué le va a decir el Espíritu Santo? Todo lo que está escrito en las leyes de Dios, en los estatutos, en la Biblia, en los testimonios, porque el Espíritu Santo inspiró. Ahora sí va a poder obedecer. La obediencia será una delicia, dice, un gozo, una alegría. El sacrificio será un placer. Los discípulos cuando eran perseguidos se gozaban, dice, de que sean perseguidos por hablar de Cristo, por presentar a Cristo al mundo. Es una vida totalmente diferente. Por eso necesitamos seguir estudiando. Entonces, ¿quién es el que debe liberar de la educación de este mundo y de todas las cosas de este mundo? El Espíritu Santo. Si usted, joven, señorita, ha llegado a comprender el plan de salvación correctamente en su marco, en su verdadero significado, ha aceptado consagrar su vida, entregar su vida, y está dispuesto a recibir una nueva vida, con una mente nueva, entonces el Espíritu Santo ahora cambiará su deseo.
Ya no le gustará la educación de este mundo. Y si usted está dispuesto, el Espíritu Santo le liberará. Y en lugar de ello le dará otra educación, la escuela de Cristo. Y le educará en la verdadera ciencia de la obra médico-misionera. Y usted será poderoso como Daniel. Las mujeres serán poderosos como Débora, María. Tenemos ahí muchos. La hermana de Moisés en el desierto, líderes, porque el Espíritu Santo obrará en las mujeres y en los varones también. Pero nadie debe intentar, ni siquiera tratar de dejar las cosas de este mundo con su fuerza, con su sabiduría, porque después Satanás quiere que blasfemen el nombre de Dios. Un joven, una señorita que no estudie en el mundo, que no se prepare, pero que tampoco no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu, no tiene amor, no tiene nada de lo espiritual. ¿Qué va a pasar? A la final va a quedar sin educación del mundo y no va a poder vivir en este mundo y va a pasar necesidad, angustia y va a blasfemar el nombre de Dios. Y Satanás le gusta eso, engañar así a los seres humanos. El Evangelio, lo que ofrece las buenas cosas, es para el cristiano, para el que aceptó la salvación, para el que comenzó a vivir la vida eterna en este mundo en vida nueva, donde el yo, el ego, la vida carnal tiene que morir cada día. Y Cristo tiene que crecer, Cristo tiene que ser formado en el interior como la esperanza de gloria, dice. Así que entonces, en ese contexto, sigamos estudiando acerca cómo estudiar la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuáles son los lineamientos que Dios ha puesto para no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda? Cómo la mensajera del Señor estaba presentando en 1888, en el marco de la justificación por la fe, cómo estudiar, conocer y aceptar y obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo? El método. Lo que fallamos es en el método. Muchos queremos obedecer con el método humano, de la psicología, de la educación del mundo. Nos dice, tú puedes. Solo cree en Dios, dice, tú puedes. Aún lo mezcla con la fe, lo mezcla con Dios. Tú puedes, dice, pero el hombre no puede. Claramente la Biblia dice, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo dice, el que está acostumbrado al mal podrá aprender a hacer el bien? No puede. Imposible. La única salida es renunciar a nuestra vida. Por eso Jesús dijo en San Lucas 14:33, todo el que quiere seguirme, dice, renuncie a todo lo que posee y sígame. Y recordamos que el joven rico no quería renunciar y se perdió. Pero Moisés, sin embargo, renunció a la educación de Egipto. Y dispuesto el Espíritu Santo lo llevó al desierto 40 años para educarlo en la escuela de Cristo.
La Biblia está lleno de ejemplos, de historias reales. Necesitamos fe, creer. Para el que cree todo es posible. Entonces, hoy vamos a continuar estudiando la historia de 1888. Cómo la mensajera del Señor, una de las mensajeras, estaba predicando acerca del estudio de la palabra de Dios correctamente. Materiales de Elena White de 1888, página 1650 a 1652. Allí está. Continuemos. Dice: Satanás se está esforzando para obtener toda ventaja. Él desea dominar no apenas a estudiantes, sino a los maestros, a los que enseñan. Satanás tiene sus planes establecidos. ¿Cuál es el plan de Satanás? Educación del mundo. Disfrazado de ángel de luz, andará por la tierra como un milagrero. Satanás nunca se presenta como tal es, sino anda como ángel de luz, o sea, ofrece título, ofrece conocimiento, ofrece ventajas terrenales, ofrece pues todo. Yo voy a hacer el milagro, dice, de que tú seas un hombre grande en este mundo, profesional, sabio. Pero a la final, ¿cómo terminan los sabios? ¿Cómo terminan los profesionales? Cuando llega la crisis, la angustia, las pruebas, el tiempo difícil, terminan mal, terminan enfermos, terminan descompuestos físicamente, mentalmente, espiritualmente, y terminan en silla de ruedas. No hay solución para sus problemas en este mundo. Así Satanás educa y los grandes terminan mal. El lenguaje bonito, dice, presentará sentimientos grandiosos. Buenas palabras serán dichas por él y buenas acciones ejecutadas. Cristo será personificado, pero en un punto habrá una distinción marcada. Así que Satanás enseña palabras buenas, acciones buenas. Aún se presenta como Cristo, como bueno. Pero tiene que haber un punto en el cual falle, como dice Santiago. Si guarda, cumple toda la ley, toda la palabra de Dios, pero siempre va a fallar en un punto. La diferencia es que el cristiano dirigido por el Espíritu no falla. Cristo nunca cayó en pecado, tentado en todo nunca cayó. Esa es la diferencia. Satanás irá a desviar al pueblo de la ley de Dios. ¿Cuál es el punto en el cual falla? A Satanás no le gusta la ley de Dios. ¿Y la ley de Dios qué es? Copia del carácter de Dios. Entonces a Satanás no le gusta estar con Dios. No le gusta vivir con Dios, andar con Dios. Por eso él en el cielo se separó. Dijo: yo me sentaré en las alturas, seré independiente como Dios, yo puedo, dijo. Hoy en día también eso mismo está haciendo. Por eso al mundo religioso, a los profesos cristianos, a los adventistas, Satanás les ha metido la ley en la cabeza. A los evangélicos protestantes les ha metido la Biblia en la cabeza como conocimiento.
pero no quiere que acepten a Cristo, al Espíritu Santo, para que coloque, para que escriba, para que grabe la ley en el corazón. A los evangélicos, protestantes y católicos no quiere Satanás que el Espíritu Santo grabe, que escriba, que registre, que programe la Biblia en el corazón de los creyentes. Porque Satanás sabe que cuando el Espíritu Santo pues pone la ley en el corazón, entonces esa ley en el corazón es el amor de Dios, es Cristo. La Biblia también es lo mismo, habla del amor. No quiere que el evangélico, el protestante, el católico reciba el amor de Dios en el corazón. Solo en las palabras escritas, las palabras muertas, como dice Pablo, en la mente, como conocimiento, pero no está en el corazón. Porque el día que el creyente reciba la ley en el corazón, la obediencia fluirá del corazón. Ese cristiano se consagrará a Dios, amará a Dios y amará a sus criaturas, al mundo entero. Y el amor le llevará a trabajar por Cristo y para Cristo y por las almas. No descansará porque el amor le impulsará, porque el amor es la ley en el corazón. Pero cuando solamente está como conocimiento la ley engañosamente en la mente, el ser humano no le gustará la educación del mundo como a los jóvenes. A los mayores les gustará trabajar para el mundo, ser esclavo del mundo y acumular dinero, ganarse la vida. Pero cuando se recibe a Cristo, el amor, la ley, la palabra en el corazón, será como fuego que arde, que quema el pecado. Un fuego que se propagará en el mundo, como fuego en el rastrojo. Será el evangelio que predique el que tiene la ley en el corazón. Pero sigue diciendo la mensajera del Señor, pero no obstante esto, dice, Satanás, dice, también falsificará la justicia, y si fuere posible, engañará a los propios escogidos. Satanás no solamente hace entender mal la ley, o llena como teología la mente de los estudiantes, pero nada en el corazón. Pero también Satanás falsifica el fruto, la justicia. Satanás le gusta enseñar a los religiosos de que cumplan, que obedezcan, que se muestren buenas personas, apariencia de piedad. Como una máscara la religión. A la vista de los hombres parece una buena persona, va al culto, ora, canta, habla de la Biblia. Pero ¿cómo está su corazón? Su corazón está vacío, desconforme, descontento, lleno de ira. Se queja de todo y no vive feliz. Se molesta de cualquier cosa. Ira, cólera, descontento, como los judíos cumplidores de la ley externamente, pero estaban odiando a los romanos, sus enemigos. Y cuando Jesús habló la verdad y demostró en su vida práctica la verdad, lo odiaron y lo crucificaron. Ahí está la diferencia. Satanás educa al ser humano en los mejores centros de educación del mundo. Los profesionales son educados, tienen ética, saben tratar a las personas, saben comportarse bien. Pero su corazón
es otra cosa, sigue siendo carnal, duro, egoísta, orgulloso, despreciador. Se creen superiores. Ahí está la diferencia. Sigue diciendo lo escrito: cabezas coronadas, presidentes, gobernantes en altos escalones, se encorvan a sus falsas teorías, se aferran a sus falsas teorías, en vez de dar lugar a la crítica, división, celo, rivalidad. Aquellos en nuestras escuelas deben ser uno con Cristo. En la escuela de este mundo de Satanás está lleno de falsas teorías engañosas. Hay críticas, divisiones, rivalidades, celo ciego. Pero en la escuela de Cristo eso no existe. Solo así pueden resistir a las tentaciones del archiengañador. Solo el que está en la escuela de Cristo puede estar libre de la escuela del archiengañador. El tiempo está pasando y Dios pide que todo vigía esté en su lugar. Dios se ha complacido en llevarnos a un punto culminante mayor que cualquier otro desde el primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? El Espíritu Santo de Dios nos dice qué hacer. El hombre no puede hacer nada por sí mismo. Como hemos dicho, no es tampoco cumplir lo que la ley dice o la Biblia dice, no puede hacer, sino tiene que tener el Espíritu Santo morando en su corazón, en su mente, en nueva vida, en un corazón limpio, en una mente recta, santa, porque el Espíritu Santo no puede morar en un corazón sucio, pecaminoso, egoísta, avariento, no puede morar en una mente llena de las falsas teorías de este mundo, no. Si nosotros dejamos entrar al Espíritu Santo, tenemos que estar dispuestos a que el Espíritu Santo lo limpie y nos haga abandonar, nos libere y nos dé nueva vida. Allí va a morar el Espíritu Santo y nos va a decir lo que tenemos que hacer. Y nos va a dar poder para cumplir. Y Él va a ser el maestro, el guía. Pero, como los judíos en los días de Cristo rechazaron la luz y escogieron las tinieblas, el mundo religioso hoy también rechazará el mensaje para este tiempo. Hombres que profesan piedad, que tienen apariencia de piedad, despreciaron a Cristo en la persona de sus mensajeros. ¿Cuándo? En 1888. Despreciaron a Helena Hardon de White, del cual estamos estudiando. Despreciaron al pastor Jones, al pastor Waggoner, que ya muy pronto estudiaremos sus mensajes, sus sermones, sus estudios. Despreciaron, dice. Como los judíos rechazan el mensaje de Dios. Los judíos preguntaron respecto de Cristo: ¿quién es este? ¿No es este el hijo de José el carpintero? Él no era el Cristo que los judíos habían buscado. Entonces hoy las agencias que Dios envía no son lo que los hombres procuran, pero el Señor no le preguntará a nadie a quién enviar. Dios enviará a quien Él quiera. Los hombres pueden no ser capaces de entender porque Dios envía este o aquel hombre. Su trabajo puede ser una cuestión de curiosidad. Dios no satisfacerá esa curiosidad y su palabra no irá a retornar para Él vacía.
Dios sabe a quién enviar el mensaje, a quién utilizarlo como instrumento. Lo que nosotros necesitamos es el mensaje. Si es un mensaje que transforma vidas, que cambia vidas, que da una vida santa, que da poder para vencer los males de este mundo, que da poder para vivir una vida feliz, gozoso, bienaventurado, que no le falte nada, ese mensaje necesitamos. Pero si es un mensaje que llena iglesias, llena los locales de reuniones, y los creyentes salen de la reunión y siguen viviendo todavía una vida carnal, indefenso, lleno de enfermedades físicas, lleno de una mente que no puede solucionar los problemas y sigue viviendo una vida espiritual tibia, muerta. Entonces, no es el mensajero que Dios ha utilizado, es el mensajero que Satanás está utilizando y hace torcer las Escrituras, hace pervertir el Evangelio, enseña mal la palabra de Dios, no tiene el Espíritu Santo. Las iglesias que realmente tienen líderes llenos del Espíritu Santo, las iglesias deben estar llenos de creyentes santos, perfectos, con carácter perfecto de Cristo, con la justicia de Cristo, con la mente de Cristo, llenos del amor de Dios, la ley en el corazón, no solo en la mente como conocimiento. Y una iglesia unida por el amor, por el mismo Espíritu. Y se cumpliría lo que dice la Biblia. ¿Quién es esta que se muestra, dice, la iglesia como ejércitos en orden? Así está, hermano, hermana, su iglesia, al cual usted participa o quizás asiste. ¿Es una iglesia tentado en todo y no cae en pecado? ¿Es una iglesia lleno del amor de Dios? Si es así, entonces la gloria se ha dado a Dios. Pero si no es así, no está en el camino correcto. El enemigo está trabajando, así como trabajó con los judíos, aquel pueblo de Israel que tenía en Jerusalén un santuario. Pero Satanás los había engañado con la ley, con la Biblia, con la palabra de Dios, pero mal aplicado, mal utilizado. Ahí está el problema. Eso es lo que estaba advirtiendo la mensajera del Señor al pueblo adventista en 1888, y hasta el día de hoy el pueblo adventista no quiere conocer este mensaje, no quiere saber nada de la historia. Por lo menos el Señor está permitiendo que nosotros conozcamos un poco de esa historia en todos los escritos materiales que la mensajera del Señor registró, escribió. Está ya disponible en más de 1800 páginas, 4 volúmenes materiales de Elena White de 1888. Pero todo religioso, todo adventista que no quiere investigar, que no quiere saber nada de eso y dice, yo ya sé, yo predico el mensaje de los 3 ángeles, dicen unos, pero no se dan cuenta que Apocalipsis 14:12 dice, el resultado, la esencia, el meollo del mensaje de los 3 ángeles es, aquí está la paciencia de los santos.
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cómo deben ser los que predican ese mensaje? Santos. Pero no estamos hablando de que el hombre carnal va a ser santo o debe ser santo. No, el hombre carnal debe morir. Estamos hablando de aceptar a un Dios creador. Estamos hablando de un Dios que quiere darnos su imagen, su carácter, su vida, una vida santa en Cristo, vida espiritual santa, dependiendo de Cristo. Ellos tendrán paciencia, guardarán los mandamientos y tendrán una fe santa de Cristo. Pero si el que predica el mensaje de los tres ángeles tiene la imagen humana, imagen terrenal, carácter humano, carácter de la bestia, de los animales. ¿Por qué la Biblia utiliza imagen de la bestia? O sea, tienen el carácter de los animales irracionales, no razonan, no entienden, se comportan violentamente, maltratan a los demás como las bestias, quieren dominar, manejar a los demás, así como los poderes de este mundo están representados con las bestias de Apocalipsis y manejan abruptamente, violentamente, establecen leyes que privan la libertad, leyes que llevan a enfermar al ser humano. Ese carácter, el mensaje del tercer ángel libera. Eso dice el tercer ángel. El segundo ángel dice, hay que salir de Babilonia, de esa confusión de mezclar la verdad con el error, esa confusión de mezclar la fe y las obras. Un evangelio que emborracha, que confunde, a eso se llama vino de Babilonia. El vino, ¿a dónde lleva al ser humano? El sabio Salomón habla de eso, del vino, que emborracha, que cuando entra adentro muerde como serpiente, produce dolor, angustia, mal carácter, un ebrio, no sabe lo que habla, tiene mal comportamiento, mal carácter. Entonces, ¿qué es el vino de Babilonia? En las iglesias, en las religiones, en cualquier grupo religioso, no interesa el nombre que tenga, si desde el líder hasta el último creyente, feligrés, siguen teniendo ese mal carácter, mal comportamiento, entonces, ¿qué indica eso? Que están siguiendo a Babilonia. Su enseñanza de la Biblia, de la religión, está mal enseñado, mal aplicado, mal utilizado. La Biblia es buena, sino que lo utilizan mal. La ley es buena, sino que lo utilizan mal. La oferta de la salvación es buena, pero lo utilizan mal. La gracia es bueno, pero la gracia utilizan mal, una gracia barata. Dios es bueno, pero a Dios lo convierten mal, lo representan mal, se van a los extremos, dicen, unos presentan
El adventismo, los legalistas presentan a un Dios severo, a un Dios solo de justicia, a un Dios malo, a un Dios policía, a un Dios que castiga, a un Dios que manda a obedecer, a cumplir, a un Dios que quiere diezmos, ofrendas, donaciones, a un Dios que quiere todo. Así lo presentan difícil. Pero otros también se van al otro extremo. Presentan a un Jesús, a un Dios tan bueno. Quizás podemos emplear esa palabra común, vulgar, que se utiliza en la Navidad, que Satanás ha inventado, Papá Noel. En Navidad dice, viene Papá Noel, regala todo, da todo, es bueno. Así lo presentan a Dios, a un Dios barato, a un Dios que bendice, que regala, te va a bendecir tu trabajo, dice, te va a bendecir tu salud, te va a dar profesión, dice, te va a dar trabajo, te va a dar dinero, te va a dar todo, dice. ¿Cómo Dios puede dar esas cosas para que el hombre carnal lo utilice mal? Dios no da. Dios ya lo ha dado por creación a todo ser humano. Dios le ha dado fuerza, mente, talentos, habilidades. El hombre que utiliza bien, cosechará bien. El hombre que utiliza mal esa fuerza, esos talentos, quedará pobre quizás. Cada ser humano se busca la vida sin Dios, sin esperanza. Pero cuando acepta a Dios, cuando acepta a Cristo, ahora sí, el cristiano, el Hijo de Dios, el santo varón espiritual, está preparado para recibir las bendiciones de Dios. Ahora sí, Dios es bueno para él. Le puede dar todo lo que en el cielo hay. Pedid y se os dará, dice. ¿Y cómo hay que pedir? Por fe. La fe es la mano para recibir por medio de la oración. Pero si uno no tiene fe que une a Cristo, una fe que da una vida santa, una fe que llena de amor, ¿cómo Dios le puede bendecir para que utilice mal la bendición? Pero al cristiano verdadero sí le bendice porque va a utilizar bien, porque tiene el Espíritu Santo. Entonces no hay que presentarlo a Dios mal, sino Dios es bueno, Dios da todo, pero al que tiene una vida recta para que utilice correctamente la bendición. Pero cuando el hombre está torcido, con mal carácter, con mala vida, no le puede dar Dios, porque lo va a utilizar mal. Ni siquiera su Espíritu Santo le puede dar en su corazón, porque al Espíritu va a querer utilizarlo para mal. El Espíritu está trabajando más bien desde afuera, llamándole al arrepentimiento. Dios ha dado su Espíritu Santo, ha enviado al mundo para llamar al arrepentimiento, a aceptar la salvación, a aceptar la vida nueva, a aceptar el amor en el corazón, a recibir el carácter de Cristo por fe y gracia. Eso sí, está disponible para todo el mundo. Pero cuando uno acepta a Cristo verdaderamente y renuncia a su vida antigua, el Espíritu Santo entra en el corazón y hará la obra de salvación. Sigamos estudiando un poco más, ya que tenemos algunos minutos todavía de gracia. Dice que el trabajo de preparar un pueblo para estar en el día de preparación de Dios sea aceptado por todos los que creen en la palabra. ¿Quién quiere preparar al pueblo de Dios? El Espíritu Santo, en vida espiritual. No es decir al hombre carnal que se prepare,
No es decir al hombre educado en este mundo con su educación que se prepare para la salvación. No, no es así. El hombre carnal con su educación debe morir. Moisés tuvo que renunciar a su educación de Egipto. Ahí está el ejemplo. En los últimos años, un trabajo serio fue hecho, dice la mensajera del Señor para el pueblo adventista. Cuestiones serias han agitado las mentes de aquellos que creen en la verdad presente. La luz del sol de justicia ha brillado en todo lugar. Pero ¿qué aconteció? Toda alma que nombra el nombre de Cristo debe estar en su servicio. Todos deben decir, heme aquí, envíame a mí. Todos, dice, en este caso, todo el que escuche este mensaje debe decir, Señor, estoy dispuesto, envíame a mí. Ya no quiero vivir para el mundo, ni para el yo, ni para el ego. Los labios que están dispuestos a hablar, aun siendo impuros, serán tocados con el carbón vivo y serán purificados. Ahí está. Si usted, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, está dispuesto a predicar este mensaje, Dios no lo va a utilizar con su educación tal como está. No, sino que va a hacer, le va a tocar con el carbón encendido del cielo y le va a purificar sus palabras, sus expresiones, su mente, su vida, y le va a utilizar en vida santa, con labios puros, limpios. Serán capaces de decir palabras que quemarán su camino para el alma. Las palabras serán poderosas como el fuego que quemará el pecado. Llegará el tiempo en que los hombres serán llamados a prestar cuentas por las almas a las cuales debían haber comunicado la luz. El verdadero cristiano recibe la luz que es Cristo, este Evangelio, y comunica a otros, alumbra a otros. Ya no vive en tinieblas. Es como si un ser humano recibiera una tea de fuego en sus manos. Y con la tea en las manos, Dios le dice que debe incendiar este mundo con la luz. Por eso el mensaje de justificación por la fe, si usted ha aceptado y usted acepta, será como fuego en el rastrojo, dice, se propagará en este mundo. Usted tendrá que llevar esa luz, esa tea, ese fuego, para propagarlo en todo el mundo. Entonces, ¿cree usted que le quedará tiempo para seguir estudiando en este mundo? ¿Cree usted que le quedará tiempo para seguir trabajando para el mundo? Ya no. Si usted sigue trabajando para el mundo, si usted sigue estudiando en el mundo, es porque no tiene la tea, no tiene la luz de la justificación por la fe. Solamente usted ha escuchado o ha entendido una justificación por la fe pervertido. Una justificación por la fe en la teoría, no en la vivencia. Esa es la diferencia. Aquellos que así fallaron en su deber, que recibieron la luz, pero que no la valorizaron, de modo que no tienen ninguna cosa para compartir, son calificados en los libros del cielo con los que están en enemistad con Dios, no sujetos a la voluntad de Dios, o no bajo la orientación del Espíritu Santo. Si usted hoy no es siervo de Dios, no está predicando activamente con el poder del Espíritu todos los días, unido con otros hermanos que tienen el mismo espíritu y el mismo amor, entonces eso quiere decir que usted no está unido a Cristo, que usted es enemigo de Dios solamente. Pero la invitación está allí, la luz está allí alumbrando, el Espíritu está suplicando,
El llamado está llegando. Dios dice, ¿a quién enviaré para llevar ese fuego al mundo que purifique de pecado y de justicia, salvación? Si usted dice, heme aquí, Dios lo va a tocar con el carbón encendido, le va a purificar, le va a santificar, le va a habilitar, le va a dar elocuencia, le va a llenar de su espíritu, de su vida, de su amor, de su carácter, de su gloria. Así funciona la salvación, la palabra de Dios. En vano podemos decirle a un hombre carnal, decirle, tienes que predicar, tienes que hablar. Habla y nadie le entiende. Toca las puertas, le cierran las puertas. Quiere hablar a una persona, la persona le dice, no tengo tiempo. Pero si uno está lleno del Espíritu, el Espíritu le llevará al que está esperando, al que tiene hambre. Es totalmente diferente el Evangelio. Gracias a Dios, gracias por vuestra amable atención. Será hasta el próximo estudio. Amén. Así sea, Señor.